¿Cuándo va a salir Pablo Lyle? ¿Cuándo es su fecha de verdad lo que le pusieron? Recordemos que él lo condenaron a 5 años de prisión. Ha estado en la misma prisión en la Florida, pero mucha gente ya está diciendo que puede salir antes por buen comportamiento. ¿Qué va a pasar con Pablo Lyle cuando salga de prisión? ¿Quién lo va a estar esperando enfrente de la cárcel cuando él salga? Aquí se los cuento. 5 años debe cumplir Pablo Lyle por la muerte de Juan Ricardo Hernández el 31 de marzo del 2019, después de un altercado público muy famoso en plena calle de la ciudad de Miami. La sentencia de él fue de 60 meses o 5 años. Y aquí en la Florida siempre te quitan 15% del tiempo que te toca en la sentencia si uno se porta bien. Si le dieran los 60 meses o 5 años completos, no saldría hasta octubre del 2027. Pero le están quitando el 15% y así es que se calcula que él saldría en enero del 2027. Contactamos a un allegado de Pablo Lyle y esto nos dijo. La fecha de salida de Pablo sigue siendo la misma, ya que su sentencia fue de 5 años y por ley debe cumplir el 85%. El actor tiene un detainer migratorio activo, lo que significa que apenas cumpla su condena, será trasladado por ICE a un centro de detención migratorio. Pues cuando él termine su tiempo en la prisión aquí en la Florida, un agente de inmigración lo va a recoger de la prisión y mandar a una cárcel de inmigración. Ahí le van a dar la opción, si él quiere hacer una deportación inmediata, que me imagino que eso es lo que él haría para ir a México de una vez. O él puede pelear contra la deportación y eso puede durar de 1 a 90 días. Durante todos estos últimos tiempos, Pablo ha vivido en silencio y en prisión. Se encuentra bajo un régimen de custodia especial o un custody close, una medida que no necesariamente implica sanción, sino precaución. Artistas como Pablo, policías que están presos, fiscales que están presos, cualquier persona que están en más riesgo que los demás están en la población general. Pues a ellos los tienen separados y parece que Pablo en este momento está cumpliendo su tiempo separado sin estar con las personas que son muy peligrosas. Pablo sigue recluido en una prisión del Doral en la Florida y a pesar del encierro y la distancia, su familia ha permanecido firme a su lado, en especial su hermana Silvia, y algunos allegados del actor nos dijeron esto. No hay una salida anticipada, aún le queda tiempo. En conclusión, sin tener mucho en cuenta lo que dicen en las redes sociales y solo guiándonos por lo que dicen las autoridades de la Florida, Pablo cumplirá su condena de 5 años hasta octubre del 2027. Pero si le rebajan un 15% por buena conducta, entonces se le adelantaría su libertad para enero del 2027. Hay también muchísimas personas allegadas a las que he contactado siempre. Estoy pendiente de Pablo Lyle, que ellos tienen la esperanza que por lo menos salga en diciembre de 2026. O sea que todavía le quedaría como año y medio en prisión. Él se ha ubicado sobre todo para estar alrededor de mucha gente de la iglesia que está dentro de esa cárcel. Es una cárcel que no es de seguridad máxima, a pesar de que él fue condenado por homicidio involuntario, no es de seguridad máxima. Creemos que está muy cerca de allí de los estudios de Univision en Miami, pero lo tienen apartado porque es un high profile persona que está condenada y que está en esa prisión. Tania, déjame preguntarte una cosa. Él pudiera salir entonces en más o menos un año y medio, decimos. Cuando salga, ¿se puede quedar en Estados Unidos como hablamos o tú crees que lo mandan inmediatamente para México? Definitivamente no. Fíjate que en estos momentos, como ya él está cumpliendo su condena, hay una cláusula dentro del Buró de Prisiones en donde dice esta persona va a ser tomada inmediatamente por inmigración. Lo llevan a una cárcel de inmigración en donde lleva un proceso para poderlo deportar a México. Incluso me decían los expertos que él puede pelear esa deportación. Obviamente no lo va a hacer porque tendría que estar en prisión muchos días más. Él va a decir, me deporten inmediatamente, una deportación que él también lo solicita y lo mandan inmediatamente para México. O sea, en Estados Unidos él no va a ver la calle de Estados Unidos. De una cárcel la llevan a otra y ahí mismo a México.
Bueno, pero la familia, los hijos, o sea, y su compañera, la madre de los hijos, está en México, Tania. Yo supongo, si soy él, yo me quiero ir a México inmediatamente. Obviamente, lo antes posible. Lo antes posible, y si puede salir antes, hacer un arreglo, que quizás pudiera salir antes y irse inmediatamente a México. Muchísimas gracias, Tania Charry, en vivo desde Los Ángeles. Así es.